Queridos amigos, dicen que cuando ríes, el mundo ríe contigo, pero cuando lloras, lloras solo. Para evitar que tus últimos años se conviertan en un tiempo de tristeza, a menudo es mejor no compartir ciertos secretos con tus hijos. Un momento de descuido al dejar escapar algo puede transformar tus días pacíficos en días llenos de tristeza y arrepentimiento. Hay 3 secretos específicos que, si se revelan, podrían traer problemas y dolor innecesarios, potencialmente causando conflictos familiares. ¿Cuáles son estos 3 secretos? Vamos a explorar algunas historias cotidianas para entender mejor. Primero, hablemos de los desacuerdos entre mis padres. Mi hermana, que recientemente se casó, se mudó a un lugar a más de 10 kilómetros de casa. Aunque su trabajo no es muy exigente, solo visita a nuestros padres una vez al mes. Como cualquier hijo, desearía poder pasar los fines de semana, las vacaciones o reuniones ocasionales con nuestra familia. Sin embargo, cada vez que voy a casa, me duele la cabeza porque mis padres discuten constantemente, siempre culpándose el uno al otro. Mi hermana a menudo comparte sus frustraciones, explicando que nuestro padre siempre ha sido muy controlador. Incluso cuando éramos jóvenes, lo que él decía era la última palabra, y mi madre y nosotros, los niños, teníamos que estar de acuerdo y seguir sin cuestionarlo. Nuestra madre era gentil y paciente cuando era más joven, lo que mantenía la paz en casa. Pero a medida que han envejecido, su tolerancia ha disminuido y sus discusiones se han convertido en una rutina diaria. Una noche, toda la familia acababa de sentarse a cenar cuando papá refunfuñó: «¿Esta sopa está tan insípida? ¿Nos falta sal o qué? La comida no tiene sabor». Mamá respondió de inmediato: «¿No recuerdas que el médico te dijo que comieras menos sal debido a tu condición? ¿O estás cansado de vivir y quieres unirte a los ancestros temprano? Si es así, comenzaré a cocinar comidas saladas a partir de mañana». Al escuchar esto, papá gritó: «Ahora me estás maldiciendo, ¿verdad?». Otra vez, mi hermana trajo a sus hijos a visitarnos. Mientras comían, su hijo se inclinó sobre la mesa para agarrar el mejor pedazo de comida. La abuela lo corrigió: «Si quieres algo, pídele a tu mamá que te lo sirva. No es educado estirarse por la mesa de esa manera. Recuerda, debes ser considerado con los demás mientras comes». Papá, sin embargo, se burló y dijo: «Es solo un niño. ¿Qué sabe él sobre modales? Incluso los adultos no siempre siguen esas reglas. Entonces, ¿por qué debería él?». El rostro de mamá se puso rojo de ira. «¿Estás hablando de mí? Los niños necesitan aprender modales desde temprano o crecerán siendo groseros». Este tipo de discusiones ocurren todo el tiempo. Nunca hay una visita en la que la casa esté llena de alegría. Ni siquiera cierran las puertas cuando discuten. Así que tan pronto como llego al final de la calle, escucho a los vecinos decir que mis padres han vuelto a discutir. Mi hermana dice que ha tratado de hablar con ellos muchas veces, pidiéndoles que sean más pacientes y armoniosos como modelos a seguir para sus nietos. Pero después de 1 o 2 días de paz, todo vuelve a ser como antes. Esto nos lleva a otra historia, la de los padres del señor T. El padre del señor T fue una vez un director exitoso y admirado, liderando una empresa con miles de empleados. Era respetado e incluso temido por muchos, con varias empleadas y socias comerciales admirándolo. Sin embargo, cuando se jubiló, la vida en casa se volvió monótona. Pasaba sus días en casa con su esposa, lo que llevó a sentimientos de aburrimiento e irritabilidad. Comenzó a criticarla por gestos pequeños y por la forma en que se vestía. Por otro lado, su esposa también encontró más oportunidades para observarlo y criticarlo de cerca.
Aunque tenía poco más de 60 años, el padre del señor T todavía conservaba su encantadora y robusta apariencia. Las mujeres jóvenes, incluso aquellas lo suficientemente jóvenes para ser sus hijas, a menudo se sentían cautivadas por él, tratándolo con afecto y admiración. Él disfrutaba de estas interacciones, participando en conversaciones animadas, lo que hacía que su esposa se sintiera como si estuviera sentada sobre un lecho de clavos, mirándolo con disgusto cada pocos minutos. Después de estos incidentes, la pareja entraba en guerras frías, no solo entre ellos, sino también con sus hijos y nietos. El padre del señor T se sentaba en silencio en una esquina, fumando, mientras que su madre decía que estaba demasiado cansada para comer o hablar con nadie. La carga entonces recaía sobre los hijos, quienes se turnaban para persuadir a su padre y consolar a su madre en un esfuerzo por restaurar la paz. Según los psicólogos, vivir juntos hasta la vejez no siempre garantiza una vida llena de felicidad. El Dr. Tanley explica que en los años jóvenes, las preocupaciones por ganarse la vida, criar a los hijos y comprar una casa pueden eclipsar los conflictos personales entre los cónyuges. Los expertos también señalan que en la juventud, las emociones son intensas y los conflictos a menudo son ruidosos y expresivos, algo que las parejas llaman guerras calientes. Pero a medida que envejecen, después de años de acumular frustraciones, estos conflictos se vuelven más sutiles y se cocinan a fuego lento, como una olla a punto de hervir. En la vejez, cuando las emociones se han suavizado, los conflictos a menudo se manifiestan como guerras frías, donde las parejas evitan hablar para evitar discusiones. Para reducir los conflictos en la vejez, los expertos sugieren crear más oportunidades de trabajo para los ancianos y fomentar su participación en actividades locales y sociales para mantenerlos comprometidos y sentirse útiles. Los hijos también deberían animar a sus padres a hacer ejercicio, unirse a clubes y limitar el tiempo ocioso. Cuanto más tiempo pasen juntos los ancianos, sin otras distracciones, es más probable que surjan discusiones. En la vida familiar, es difícil evitar las tensiones entre cónyuges. Sin embargo, a medida que envejecemos, es prudente no compartir demasiado sobre nuestras insatisfacciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, ya que esto puede alterar la armonía familiar. Si la pareja se entera, puede dañar la relación. Si los hijos se enteran, podrían desarrollar sentimientos negativos hacia sus padres. Cuando aumentan los conflictos entre los padres, ponerse del lado de uno de ellos puede herir a ambos. Por lo tanto, es mejor que la pareja encuentre una manera de resolver sus problemas de manera discreta y con tacto. Este es el enfoque sabio que aquellos con sensibilidad y comprensión pueden lograr. El segundo secreto que debes guardar involucra tus ahorros. El señor D, ahora de 69 años, tiene un hijo y una hija. Su hija se casó y se mudó lejos, mientras que su hijo compró una casa en la ciudad. La esposa del señor D falleció hace 10 años, dejándolo solo en el campo. Cuando enfermó o tuvo un accidente, no había nadie para cuidarlo. Hace unos años, notó que su visión estaba empeorando. Todo parecía borroso y a veces incluso veía manchas oscuras. El médico del pueblo le dijo que tenía cataratas y que necesitaba cirugía lo antes posible. El señor D tomó el autobús a la ciudad para ver a su hijo, con la esperanza de obtener ayuda. Sin embargo, su hijo lo recibió con indiferencia. Cuando el señor D mencionó que necesitaba más dinero para la cirugía, su hijo le dio solo una pequeña cantidad y le sugirió que le pidiera el resto a su hija. Frustrado y herido,
El señor D lloró al llamar a su hija, quien finalmente le envió el dinero, pero también le recordó cómo había gastado la mayor parte de sus ahorros en su hijo en el pasado. El señor D fue una vez un hombre capaz, que incluso había iniciado un pequeño negocio y ahorrado algo de dinero. Sin embargo, cometió el error de decirle a su hijo exactamente cuánto había ahorrado. Desde que su esposa falleció, pensó que su hijo lo cuidaría en su vejez, así que no guardó ningún secreto. Después de enterarse de los ahorros, su hijo acudía a él por dinero cada vez que necesitaba algo: un coche, una casa, incluso la educación de sus hijos. El señor D aconsejó a su hijo que fuera autosuficiente, pero su hijo respondió: ¿por qué debería? Tienes todo este dinero ahorrado para que yo lo gaste. Mientras tanto, su hija estaba molesta, sintiendo que el señor D favorecía demasiado a su hijo. Lo que el señor D nunca esperó fue que después de que su hijo gastó todos sus ahorros, se volvió distante, descuidándolo e incluso resentido, llamándolo una carga debido a sus enfermedades y gastos innecesarios. Uno de los mayores arrepentimientos del señor D es no haber mantenido en secreto sus ahorros ante su hijo. Los lazos familiares a veces solo llegan hasta cierto punto. La gente a menudo dice que la sangre es más espesa que el agua, pero hay quienes solo se preocupan por su propio beneficio, mostrando poco afecto genuino. No importa cuán sinceramente los trates, podrías terminar lastimado. Así que, a medida que envejecemos, es importante guardar algunos ahorros para nosotros mismos, especialmente en tiempos de enfermedad. Aunque podamos volvernos más débiles con la edad, no debemos depender demasiado de nuestros hijos para mantener nuestra dignidad. Los ahorros nos brindan una sensación de seguridad y nos permiten enfrentar las incertidumbres de la vida. El dinero en nuestras manos es nuestro escudo, ayudándonos a disfrutar de una vejez tranquila. Si revelamos todos nuestros ahorros, podríamos terminar como el señor D, lamentando un momento de debilidad que convirtió nuestros últimos años en un tiempo de tristeza. El tercer secreto implica hacer elecciones sesgadas. La SRA. Acha compartió una historia sobre su esposo. Llevan 10 años casados, y aunque la vida ha tenido sus desafíos, siempre han logrado superarlos juntos. Sus suegros son intelectuales jubilados. Ella notó que su esposo no quería que sus padres se involucraran en eventos importantes. Por ejemplo, mantuvo en secreto cuando recibió su maestría, aunque vivían cerca. Cuando tuvo un accidente o cuando la casa necesitaba reparaciones, nunca pensó en pedirles ayuda. La SRA. H generalmente les informaba, pero su respuesta a menudo era incómoda y distante. Cuando su esposo fue hospitalizado después de un accidente, sus padres lo visitaron como si fueran meros invitados. Finalmente, los bloqueó en todos los canales de comunicación, diciendo que había llegado a su límite. La SRA. H sabe que las heridas de su esposo son profundas y difíciles de sanar, pero cree que sus padres sí se preocupan por él. Pueden haber sido descuidados, pero no son completamente responsables. Ahora que su hijo los ha cortado, ¿qué puede hacer ella para reparar la relación? Así como los dedos de una mano no son del mismo largo, a los padres les resulta difícil tratar a todos sus hijos por igual, especialmente en familias numerosas. Una elección sesgada no es necesariamente un gran problema. Sin embargo, si el favoritismo se muestra abiertamente, puede causar conflictos entre hermanos y tensar la relación entre los padres y sus hijos. Estos conflictos a menudo conducen a rupturas en los lazos familiares, con algunos incluso cortando lazos debido al trato percibido como injusto. Cuando los hijos sienten que no son una prioridad para sus padres,
pueden perder el deseo de cuidarlos a cambio. Por lo tanto, los padres sabios pensarán cuidadosamente en sus acciones para evitar causar daño a sus relaciones familiares. Ahora, déjenme compartir una historia sobre un padrastro. Tenía más de 50 años cuando se casó con mi madre, principalmente para tener a alguien con quien compartir su vejez. No era particularmente notable, excepto por sus habilidades culinarias y su corazón genuino. Pero a medida que lo conocí, llegué a entender el verdadero significado de la familia. 3 años después de que mi padre falleciera, él entró en nuestras vidas. Comparado con mi padre, parecía ordinario, sin nada especial que ofrecer. Pero mi madre, también en sus 50 años, necesitaba compañía. A esa edad, lo principal que quería en una pareja era un buen carácter, y en esto, él estaba más que calificado. Era conocido en todo lugar como un hombre honesto y simple. El día que se conocieron, estaba nervioso, sabiendo que no tenía mucho que ofrecer. Vivía en una casa pequeña, tenía una pensión modesta como trabajador jubilado y también ayudaba a su hijo recién casado. Honestamente, mi madre solo accedió a conocerlo por respeto al casamentero, pero al final le gustó por su cocina. Después de conocerse, él dijo: SRA. L, sé que tiene todo lo que necesita. Honestamente, no tengo mucho que ofrecer, pero intentémoslo y veamos si nos llevamos bien. ¿Por qué no se queda a cenar esta noche? Su sinceridad tocó a mi madre, así que se quedó. No la dejó levantar un dedo, preparando una sopa con 4 verduras diferentes y un plato especial de calabaza y carne. A mi madre le gustó tanto que no podía dejar de comer. Antes de que se fuera, le dijo: si quieres más, ven en cualquier momento. Mi hogar puede ser modesto, pero preparar este plato de calabaza no es problema. Mi madre conoció a varios hombres después de eso, pero a pesar de sus mejores circunstancias, lo eligió a él. Su razón, aunque quizás egoísta, era simple. Después de pasar la mitad de su vida cuidando a mi padre, quería a alguien que la cuidara a ella por un cambio, y así se convirtieron en pareja. Un día, los tres, junto con sus 3 hijos, tuvimos una comida juntos. La organicé en un lujoso hotel de 5 estrellas, queriendo mostrar respeto, pero también demostrar mi propio estatus. Al salir del hotel, me dijo en voz baja: a partir de ahora, somos familia, padre e hijo. La próxima vez que quieras invitarme, solo llévame a un lugar local para comer. Me sentiré más cómodo y no desperdiciaremos dinero. Sus palabras sinceras me hicieron darme cuenta de lo tonto que era mi orgullo. Tratar de superar a un anciano bondadoso me hizo sentir vergonzoso. Cuidaba muy bien a mi madre, quien a menudo me decía que necesitaba perder peso, una señal de su felicidad. Realmente era un excelente cocinero. Una vez, mientras comíamos juntos, no pude evitar decirle a mi esposa: la próxima vez que cocine, deberías aprender de él. Mi esposa, claramente desinteresada e incluso un poco molesta, se enojó. Él intervino rápidamente, diciendo: nunca he hecho mucho bien en la vida, excepto cocinar algunas buenas comidas. Todos ustedes tienen trabajo importante que hacer, así que no se molesten en aprender de mí. Si tienen hambre, solo vengan. Lo peor es cocinar sin que nadie lo coma. Cuando nos fuimos ese día, empaquetó mucha comida para que nos lleváramos a casa. Al entregármela dijo: por favor, no elogies demasiado mi cocina. Honestamente, me avergüenza. Un hombre que solo sabe cocinar y no mucho más, no debería ser elogiado por eso. Mientras conducíamos a casa, compartí sus palabras con mi esposa, quien comentó que parecía nacido para servir a los demás, contento con mantenerse humilde. Agregó: nuestra madre tiene suerte de haber encontrado a alguien que la trate como una reina en su vejez. Miré a mi esposa,
sintiendo su desdén por él. Después de todo, todavía era un extraño para ella, un poco vergonzoso. Al día siguiente, me mudé a una nueva casa. Él y mi madre vinieron para realizar la ceremonia tradicional de inauguración, asegurándose de que todo estuviera bien. Pero cuando llegó el momento de comer, no se encontraba en ningún lugar. Lo busqué por todas partes e incluso lo llamé, pero su teléfono estaba apagado. Parecía haber planeado su ausencia perfectamente, regresando solo después de que los invitados se hubieran ido. Recogió la comida sobrante y los recipientes que había traído y le dijo a mi madre en voz baja: «Te cocinaré algo fresco esta noche, pero yo comeré estas sobras». Mi madre molesta dijo: «¿Por qué tienes que comer sobras todos los días? ¿Sabes que me molesta verte así?». Él la tranquilizó, diciendo: «No te enojes. Me molesta más ver que se desperdicien las cosas. He trabajado duro por todo lo que tengo. No podemos ayudar mucho a nuestros hijos, así que deberíamos ahorrar donde podamos». Sus palabras hicieron que mi madre se sintiera culpable, así que decidió decírmelo. Escucharla hablar en su defensa me hizo sentir conflictuado y avergonzado. Con el tiempo, me volví más aficionado a él, incluso confiando en él a veces. Hacía muchas cosas por nosotros en silencio. Arreglaba la plomería, llevaba a nuestro hijo a la guardería y lo recogía, y cuidaba a mi madre sin dormir cuando fue hospitalizada. No fue hasta después de que la dieron de alta que nos lo mencionó. Entonces, inesperadamente, cayó gravemente enfermo. Mientras llevaba a mi hijo a la guardería, se desmayó por un derrame cerebral y quedó paralizado. Sus hijos inicialmente fueron muy solidarios, pero con el tiempo se involucraron menos. Finalmente, uno por uno, prácticamente desaparecieron. Para mi sorpresa, mi madre también sugirió separarse de él. No habían registrado legalmente su matrimonio, así que era solo cuestión de alejarse. Me dijo: «Soy demasiado vieja para cuidarlo. No puedo ser una carga para ti trayendo un esposo discapacitado a tu vida». Esta fue la cruda realidad. No queriendo que mi madre fuera la mala, decidí asumir ese papel yo mismo. Le dije, mintiendo en su cama de hospital: «Señor D, mi madre está enferma». Él comenzó a llorar y me obligué a decir: «Todavía tenemos trabajo que hacer y la salud de mi madre no es buena. ¿Qué te parece esto? Después de que te den de alta, regresas a tu hogar. Contrataré a un cuidador para ti y cubriré el costo. Te visitaré a menudo». Dejó de llorar y asintió repetidamente, agradecido, diciendo: «Eso sería maravilloso. No hay necesidad de un cuidador, en serio». Al salir del hospital, mis ojos se llenaron de lágrimas. No estaba seguro si me sentía aliviado o profundamente culpable. Contraté a un cuidador y pagué un año por adelantado. También renové su casa. Traté de hacer todo lo que pude, no solo por él, sino para aliviar mi propia conciencia. El día que lo dieron de alta, no fui yo mismo, sino que envié a un conductor. El conductor me dijo más tarde: «El señor D quería que te agradeciera. Dijo que ni siquiera sus propios hijos habrían hecho tanto». Esas palabras me consolaron un poco, pero el consuelo no duró. Llegó el frío año nuevo, y sin él en casa, nos sentimos un poco solos. No había nadie dispuesto a pasar horas en la cocina preparando un festín para nosotros. Cenamos en un hotel de 5 estrellas la víspera de Año Nuevo, pero no se sentía igual. De camino a casa, mi hijo dijo: «Quiero comer el plato de carpa de abuelo». Mi esposa lo miró con dureza, pero solo se enojó más. «¿Por qué no dejaste que el abuelo viniera a casa para el Año Nuevo? Todos ustedes son tan crueles». Mi esposa le dio una bofetada fuerte, pero la bofetada me dolió a mí también, dejando mi rostro ardiendo de vergüenza.
Una frase de mi hijo rompió todas nuestras justificaciones. Miré en el espejo retrovisor y vi que los ojos de mi madre también estaban rojos. Estaba claro que esta iba a ser una noche vieja sin alegría. Extrañaba el año pasado cuando él todavía estaba con nosotros. Una familia cálida y feliz a menudo se construye sobre los sacrificios silenciosos de una persona. Me pregunté con quién estaba pasando las vacaciones y si nos extrañaba en casa. Después de que sonó la primera campana de Año Nuevo, conduje para verlo. Cojeó hasta la puerta, sonriendo entre lágrimas cuando me vio. Dentro de su hogar frío, no pude contener más las lágrimas.